Ante todo, déjeme decirle la alegría de estar una vez más acá en Salta, departamento donde guardamos tantos afectos, tantos recuerdos, tantas horas de trabajo y de realización. Acá, durante muchos años trabajamos, tiempos de Malaquina y de Vinci, que eran los líderes de nuestro partido, aquí con los cuales tantas cosas realizamos. Sobre todo recuerdo el enorme esfuerzo que hicimos por la educación, los CAIF, nuestra primera presidencia en el año 88, el primer CAIF del país se instaló acá, para los niños menores de 3 años, que fue una pequeña revolución, y las grandes cosas sociales que aún perduran y aún persisten. Más tarde la segunda presidencia, por supuesto, lo que fue el gran esfuerzo de la reforma, ¿no? Los centros de formación docente, también hubo uno acá, en épocas en las cuales todavía se vivía un pésimo monopolio en Montevideo, un viejo instituto muy prestigioso en el tiempo, pero degradado luego, en fin, los bachilleratos tecnológicos, las escuelas de tiempo completo, en fin, todo lo que ustedes saben, y que no es del caso enumerar, pero en todo caso, eso hizo de Salto la segunda ciudad educativa del país, con una impronta fuerte que se correspondía con la tradición cultural del departamento. Y eso nos hizo muy felices entonces, y a la distancia lo recordamos hoy con alegría y hasta con emoción. ¿En qué estamos hoy? Hemos formado este movimiento ballista, no agrupación, porque hay agrupaciones variadas de diversos departamentos, que luego del alejamiento del doctor Bordaberry, que quedó un vacío y hubo reacomodos más notorios en la vida del Partido Colorado, varios grupos precisaban o necesitaban, así alegaban, digamos, una amalgama, una articuladora y que ejerciera de portavoz. Y lo acepté serlo. Soy un hombre del partido y soy un ciudadano del país. Y como consecuencia, acepté liderar esto sin perjuicio de la amistad y relación que tengo con todos los grupos del Partido Colorado, al cual hoy estamos ya, por suerte, viendo crecer. Lo interesante es esto. En 3 meses se ha cambiado el humor del partido. Aquel partido que estaba tritón, con dificultades, que no sabía bien de qué modo se iba a articular, hoy tiene otro humor. Hoy estamos todos con alegría. Los que estamos en ballistas y los que no están en ballistas, pero que también se han contagiado de este esfuerzo. En segundo lugar, el partido está de nuevo en el escenario, bien planteado, bien plantado, con sus ideas, con sus banderas tradicionales y con su mirada hacia el futuro. Y en eso es que estamos, tratando de construir esa alternativa al gobierno del frente. ¿Por qué decimos alternativa? Porque es evidente que ninguno de los partidos de la oposición hoy puede realistamente decir que va a sacar el 50%, que va a tener una mayoría para gobernar, porque eso sería, digamos, chocar con la realidad. O sea que es evidente que tenemos que sumar esfuerzos los partidos que hoy coincidimos en la oposición al frente. ¿Y por qué estamos en contra del frente? Por la oposición misma no, estamos en frente al frente porque las políticas sociales, que eran el núcleo central de la propuesta del Frente Amplio, han fracasado. No lo digo yo, hace pocos días lo acaba de decir el presidente Mujica, que dijo que las políticas sociales han fracasado. En segundo lugar, la seguridad pública se ha descontrolado en todo el país. Aún ciudades tradicionalmente de tanta estabilidad como Salto también lo sufre y lo vive, y es un fenómeno que está en el país. No preciso tampoco afirmarlo nosotros. El policía más importante del país, el inspector Lallera, la máxima autoridad, dijo que estamos desbordados. El presidente Mujica también dijo el delito no pasó por arriba. Es decir, que podemos abundar en números y en cifras de lo que está pasando con la seguridad, que es tremendo. El 10% de los delitos, según el presidente de la Corte, es apenas lo que se puede tramitar. El 50% de los homicidios queda impune. Eso no pasa en ningún lugar del mundo, porque el homicidio es el delito, digamos, que más se esclarece. En el Uruguay el 50% queda impune. Y ese 50%
es el de los delincuentes. El otro 50 más bien el homicidio pasional, en el cual el esclarecimiento se hace casi solo, digamos, con mucha facilidad desde el punto de vista policial. Es decir, que estamos en una fuerte crisis, entonces, social. Es decir, que se proyecta a su vez a la tercera gran pata, que es la educación. La educación, o sea, solo el 30% de los chicos termina la enseñanza secundaria completa, los resultados no pueden ser más negativos, el 20% de los chicos de 15 años de los sectores más pobres, del 20% más pobres del país, el 60% no llegan a la comprensión lectora y el conocimiento mínimo en matemáticas, están ahí las pruebas a la vista. Entonces, si tenemos hoy fracaso de políticas sociales, fracaso de seguridad social, fracaso de educación, realmente estamos, sin ninguna duda, en una fuerte decadencia social, que paradójicamente ha sido paralela a años de crecimiento económico, porque desde afuera, los grandes precios en su tiempo, de soja, de carne, de leche, empujaron al país a un crecimiento que se ha sostenido a lo largo de 12, 13 años. Entonces, se da una extraña paradoja, si se quiere. Durante muchos años el Frente nos decía a nosotros: no, ustedes hablan de crecimiento económico, pero eso no es lo que importa es el desarrollo social, el crecimiento sin progreso social no significa nada. Bueno, hoy ellos viven justamente digamos, el fracaso de que ocurra lo contrario. Es decir, con crecimiento económico, el país ha entrado en una fuerte caída social. Con crecimiento económico, pese a todos esos factores que han alentado la producción, los servicios, el turismo, en fin, etc. Entonces, de ahí la necesidad de una alternativa de cambio. Y entonces, cuando hablamos de un gobierno de coalición, estamos hablando de que hay que sumar esfuerzos. Siempre hemos pensado que, bueno, la segunda vuelta, el balotaje, es la ocasión para sumar a aquellos que sientan más afinidad de un lado del otro, pero pensamos que en este caso tenemos que ofrecer una alternativa clara antes de la elección, y que el Partido Colorado, el Partido Nacional, los demás partidos que quieran sumarse a esto desde la oposición, podamos presentar ideas básicas, justamente en seguridad, en educación, en inserción internacional. Ese es otro capítulo clave del país, porque la exportación es el motor que hace crecer el país. Y hoy estamos empezando a tener dificultades y desgraciadamente nos enfrentamos a los prejuicios ideológicos que impiden que a través de los tratados de libre comercio podamos entrar con facilidad a un país. China, que hoy es el gran país comprador de alimentos, nuestra lechería, por ejemplo, hoy con tantas dificultades tiene que competir con Nueva Zelanda, que está al lado de China, y además pagar el 10% de arancel. Es decir, todo esto se nos hace muy difícil al país y representa un cambio político, porque es un cambio de concepción, es un cambio del modo de ver el mundo, del modo de ver el país, es un cambio de las ideas básicas y sustantivas, porque esa es la realidad. Es decir, el Frente Amplio, por cierto, su vieja bandera de no pagar la deuda externa, de la reforma agraria, todo aquello cayó. Sí, todo aquello cayó porque era inviable, porque nunca fue verdad. Pero esa mentalidad ha persistido. Y de ahí que en la seguridad no se enfrenta con claridad, porque la palabra represión le asusta al Frente. Cuando la esencia de una política policial es prevención, represión, rehabilitación. Y en esas tres patas no hay política policial. Y es natural que le asuste la represión, porque hay mucha gente de ellos que ha combatido durante años a la policía, se ha enfrentado con ella y todavía siente eso, y se advierte y se ve. Y eso es un tema de conducción política, Ese es un tema de conducción política. ¿Qué es lo que precisa la lucha contra el delito? Conducción política, un gobierno al frente de esto. La policía ha estado siempre, es una institución histórica del país. Ninguno de sus jerarcas son gente insuficiente desde el punto de vista policial. Lo que falta es fe, confianza. Nunca se ganó una guerra con un ejército desmoralizado. Y hoy la policía, no lo digo yo, lo ha dicho la primera autoridad policial del país, la policía no se siente apoyada. Estos días hemos visto
en la televisión al presidente de Chile, ¿no?, en el velorio de un carabinero, diciendo que el gobierno está empeñado y que va a salir adelante a enfrentar todo eso, y él mismo se pone al frente. El propio presidente de la Argentina, no hace poco, también recibió a un policía al cual se le estaba juzgando porque había enfrentado a un delincuente que estaba acuchillando a un turista y espontáneamente se lanzó a defenderlo. Y acá tenemos lo contrario. Acá cada vez que ocurre algo, el ministro Bonomi nos da una explicación. Y la explicación siempre es en contra del policía. ¿Por qué? O de la víctima. La víctima que se arriesgó, la víctima que no tomó la medida de seguridad, el policía que no se puso el chaleco, el policía que actuó fuera de las normas reglamentarias. Es decir, este es un tema por encima de todo de conducción y decisión política. Y esas son las cosas para las cuales estamos reclamando un cambio y un sentido de responsabilidad. Y decirlo antes de octubre, los partidos que esperemos estar en esto, poder comprometernos en ciertos elementos básicos allí. Digo entonces que hacia qué apuntamos. Fallistas no es un movimiento simplemente con vocación opositora. Estamos enfrente para cambiar, para mirar hacia adelante, para procurar el cambio. Y hacerlo, sí, claramente lo decimos, integrar un gobierno de coalición. Esperamos nosotros liderar una bancada ballista importante, que sea uno de los instrumentos clave, de los instrumentos fundamentales de ese nuevo gobierno de alternativa democrática y progresista y ballista que el país precisa. Y digo ballista porque aunque haya otros partidos, la esencia del Estado social, del vallismo, que es lo que nos ha animado siempre, allí debe estar, y eso es para eso es que estamos reclamando hoy el esfuerzo y la ciudadanía, no solo la colorada, que estos días nos viene acompañando con mucho afecto, no solo quienes están acá, sino mucha gente que estaba, digamos, un poco lejana de la vida política, un poco desalentada y que hoy vuelve a ser. De modo que esa es la razón por la cual estamos aquí en Salto, con el mejor de los espíritus. En esta apertura de coalición que estaba refiriéndose recién, ¿ya han tenido alguna respuesta, alguna reacción de algún dirigente, de algún partido? Lo primero que hicimos fue ir a visitar a los dos líderes del Partido Blanco, al doctor Lacalle y al doctor Larrañaga, a decirles que habíamos empezado a movernos en esta dirección, con estos amigos, con esta gente, y que queríamos imaginar esto. Por supuesto lo tomaron muy a bien, pensaron que sí, que por ahí tenía que transitar. Algunos otros dijeron, bueno, ¿y por qué no habló con otros más? Bueno, lo que pasa es que yo no invocaba ninguna otra representación que la mía de ciudadano. Yo no iba en nombre del Partido Colorado ni del Comité Ejecutivo, iba a título individual. Lo cual no me ha impedido seguir hablando con los otros partidos. Esta semana estuve con el líder del Partido Independiente, con el señor Miguel, en el Parlamento, hablando de otro tema que también tiene su importancia. Y me refiero a esa votación de una ley habilitando el voto de los uruguayos en el exterior. Que eso, digamos, es un tema discutible, nosotros tenemos una opinión contraria de siempre, hay otros que la tienen a favor, pero eso no es lo que nos mueve hoy. Lo que nos mueve es el atropello constitucional. No se pueden cambiar las reglas de juego abiertamente. La esencia de la democracia es la garantía del sufragio, la garantía de las elecciones. Mucho ha sufrido el país a lo largo de su historia para lograr el consenso que desde hace un siglo, digamos, o más, el país tiene en torno a sus elecciones, a su limpieza. El sistema electoral ha funcionado siempre, hasta bajo la dictadura. Porque en el 80 la dictadura sacó un plebiscito, le ganamos desde el silencio y de la clandestinidad, pero no hubo fraude porque no pudo haber fraude en el sistema electoral uruguayo. Entonces esa es la esencia del funcionamiento democrático. Y la Constitución es clarísima, clarísima. El artículo 77, inciso 7, es clarísimo. Dice, toda modificación o interpretación del registro cívico o de las normas de elecciones solo puede votarse por una ley con 2/3 de votos. ¿Por qué?
Bueno, porque la Constitución exige que cualquier cambio de regla de juego tenga un apoyo amplio, un consenso amplio, 2/3 de los votos. Bueno, ahora por una vía oblicua y fraudulenta de evocar una presunta interpretación, se toma una medida de este tipo que significa incluir en el padrón 200 o 300.000 personas que están afuera. Personalmente podría abundar en las razones por las cuales yo estoy en contra, pero a mí eso no es lo que me mueve hoy. Lo que me mueve es el atropello constitucional. Hay que decirle al frente, señores, paren la mano. ¿Y cómo se les dice? Paren la mano. ¿Cuál es la...? Bueno, puede haber dos mecanismos. Un primer mecanismo es el recurso de inconstitucionalidad. Todos con quienes he hablado estamos de acuerdo en general. El Comité Ejecutivo del Partido resolvió hacerlo por unanimidad. El Partido Nacional, ayer hablé también con el doctor Larrañaga, que lo encontré circunstancialmente en una reunión, en fin, el señor Miguel lo mismo, o sea, el recurso de inconstitucionalidad. Creo que eso hay que hacerlo urgentemente. Luego, yo he lanzado también la idea para considerar de iniciar también, eventualmente, un referéndum de ratificación de la ley. Bueno, es un camino más largo, más complicado, ¿no? Porque requiere no solo firmas, sino huellas digitales, en fin, eso ya veremos. Pero nos parece que eso también hay que plantearlo, porque puede ser un recurso final para terminar, sobre todo con esta modalidad de llevarse por delante la Constitución por la vía de interpretaciones y tal. Vuelvo a decir, por 2/3 se puede cambiar cualquier norma electoral, sin los 2/3 ninguna. Y eso a mí me mueve, o a veces pueden parecer temas un poco lejanos, muy de política. No, esa es la garantía de todos, ese es el reglamento de juego. No podemos cambiar el reglamento de juego en el intervalo del medio tiempo de un partido. Y esa es la esencia del funcionamiento institucional democrático. Doctor, ¿pero supone que surgirá la extracción de votos para su movimiento? Perdón, hábleme un poquito más fuerte. Ustedes están confiados en que van a recuperar votos del Partido Colorado que se fueron a otros partidos para impulsar esto y dar vuelta a lo que las encuestas vienen dando cuenta de ese ejemplo. No le entendí bien la pregunta. No entendí bien la pregunta. No, el apoyo popular para las próximas elecciones, ¿usted dónde piensa que va a surgir de los colorados que se fueron para otros partidos? Bueno, mire, lo que estamos viendo es esto. El Partido Colorado hoy, como recién decía hace un rato, ha recobrado el humor y eso es muy importante. Lo primero, la alegría. Salir de las caras largas para la sonrisa, primera cosa. Segunda cosa, estar en el escenario como estamos, con propuestas, con discusiones, que luego del alejamiento de que nació nuestro candidato en los últimos 10 años, que más es una figura muy importante, por legislador, el doctor Bonaverde, habíamos quedado algo fuera de escenario. Hoy vemos muchos colorados que estaban alejados, retornan. Vemos, sí, colorados también que se habían ido del partido. Lo vimos, por ejemplo, en Rivera. Tuvimos un acto estupendo, muy lindo acto, les diría que sin ninguna exageración, 1.100, 1.200 personas, un local enorme lleno, en fin. Y ellos, los compañeros, me decían, mira, vos sabés que no votó la última, este votó al frente, este votó tal, muy bien. Hasta uno vinculado a Peñarol también, que estaba de retorno, no sé si porque ando yo en la vuelta ahora y sintió otro llamado de otros colores. Pero bueno, entonces uno ve, sí, gente que se fue y retorna. ¿Y por qué se fue? Bueno, se fue porque mucha gente de muy buena fe sentía que todo el ideal social del vallismo podía estar en aquel momento mejor representado por alguna tendencia del frente. Todos sabemos que el general Cerilla era vallista toda la vida. Bueno, y esa gente es la que hoy sabe que eso no es así, sabe que el frente, por las cosas que hemos dicho, fracasó en la política social, y como lo reconoce y lo dice el presidente Mujica, y que nosotros seguimos representando esas cosas. Como decíamos hace un rato, la reforma de la educación nuestra fue una reforma eminentemente social, mucho más que intelectual. El objetivo era el social, que era la escuela de tiempo completo, darle más horas a los chicos en los lugares que más se necesitaba. Y eso hay que hacerlo hoy con los liceos también.
Esos son los objetivos a los cuales tenemos que tender, los principios generales a los cuales hoy se está respondiendo. Y ahí viene el otro tema, los jóvenes. Los jóvenes, naturalmente, por su propia razón, no conocen mucho del pasado del país, han oído una historia tergiversada, una historia totalmente falsificada. Uno a los chicos a veces le dice, decime, ¿con quién luchaban los Tupamar? Contra la dictadura militar. Bueno, no es así. ¿Cómo que no es así? No, cuando vino la dictadura militar ya no había Tupamar. No había Tupamar, no. Estaban presos por los jueces de la democracia, en la época de la democracia, porque ellos habían hecho un movimiento revolucionario en la época en que la revolución cubana insuflaba el ánimo de mucha gente, pensaban que el tema era en esa dirección, una revolución de tipo marxista, de tipo comunista, o socialista, como quiera llamarse. Entonces a uno lo queda mirando y dice, bueno, mira, anda a los diarios, anda a los libros, anda a los elementos, que no tienes por qué creerme a mí. Yo me he dedicado a eso, he escrito varios libros sobre estos temas, justamente para tratar de explicar eso. Entonces, esa generación tiene, por un lado, oído un relato equivocado, pero también tiene una ventaja, de que no se ha formado o no ha abierto los ojos a la vida cívica en los años del Frente Amplio Milagro. Los de 40 para arriba y 50, sí, muchos vivieron el tiempo del Frente Amplio Milagro, que traía la multiplicación de los peces y de los panes, y que venía a ser el milagro social de la República y todo lo demás. Y ellos ya hoy han visto, sí, la realidad, un Frente Amplio que, en fin, con algunos avances en muchas cosas y con un enorme retroceso global en la mayoría de las cosas. Y ese es entonces también una expectativa. Estamos viendo muchos jóvenes que miran, ¿no van a votar? No sé. Lo que yo sé sí es que tienen que saber cuál es la realidad, cuál es la perspectiva del país, y que el Uruguay no va a crecer con fantasía, no va a crecer encerrado, no va a crecer oponiéndose a los tratados de libre comercio, no va a crecer con explicaciones de Bonomi diciendo que el delito baja cuando haya bajado todo récord habido y por haber, ¿no? Porque el año pasado había un homicidio cada 33 días y una rapiña cada 5 horas. Bueno, ahora ya en este año ya ni eso, ¿no? Porque hay un homicidio cada 26 días. Es una cosa impresionante. Entonces, este es el mundo de otra realidad. Y tenemos que terminar con eso, porque ese es el tema. Es una visión ideológica. Porque a veces se dice, bueno, ¿y por qué fracasa tanto el Frente en el tema seguridad? Bueno, fracasa porque tiene una visión ideológica. Y como tiene una visión ideológica, llegó al gobierno, largó 1000 presos, 4 días en su tiempo, porque creía que la responsable era la sociedad y no los delincuentes. Y hay que decir la verdad, el primer responsable son los delincuentes. El primer responsable son los delincuentes. La segunda responsabilidad fueron ser las circunstancias sociales de su familia, del barrio donde se crió, todo lo demás. Pero la primera es esa. Porque no necesariamente alguien, porque esa es otra cosa que también hay que aventar, ¿no? Porque nace en un hogar pobre se va a ser delincuente porque no es así. Este país siempre tuvo algunos ricos, tuvo mucha clase media por suerte desde temprano y también siempre tuvo pobres, pero todos respondíamos a los mismos valores. ¿Hubo delitos? Sí, hubo delitos. Pero fíjense lo que hasta que uno tiene que llegar a decir. Que desgraciadamente el hurto antes era un hurto simplemente, porque ningún ladrón, digamos, iba armado, ¿no? Y hoy ya no es un hurto. Hoy es un hurto, rapiña, asesinato, muchachos que entran drogados al episodio delictivo y que generan todas estas cosas tan dramáticas que estamos viviendo. Yo quería preguntarles por estos temas también bastante polémicos, como por ejemplo las leyes de inclusión, el lenguaje inclusivo, la ley integral trans, digo, en todo lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión, ¿cómo se para este movimiento? Bueno, mire, nosotros tenemos una mente abierta, hemos sido un partido pionero. Nosotros la causa feminista es una causa íntimamente evadida. El propio Valle, cuando escribía sobre estos temas, escribía con un seudónimo femenino. Se firmaba Laura, don Pepe, así como uno lo ve con esa cara tan solemne, firmaba Laura los artículos. Que mucha gente creía que era una mujer, y era el viejo Valle. Entonces no era tan viejo, pero uno siempre dice absolutamente. O sea, nuestro país fue pionero, no solo fue el divorcio, que era una revolución para la época en
del año 7, sino que luego el divorcio por sola voluntad de la mujer, que eso en el año 12 era una revolución a nivel del mundo. De modo que la causa femenina es nuestra causa desde siempre. Baltasar Brum hizo como ministro las primeras leyes contra el proxenetismo, etc. Que esa es una vieja causa. A mí me tocó, digo uno, hasta formar por primera vez una comisaría especializada de la mujer en Montevideo, digamos, ¿no? Es decir, que ha habido siempre una orientación en favor de eso. Y eso lo seguiremos haciendo porque esa es nuestra causa y se va logrando felizmente, porque hoy en todas las facultades de la universidad, salvo ingeniería agronómica, en todas las otras, derecho, medicina, hay mayoría mujeres. Y hoy el Poder Judicial, que son los tres grandes poderes, hoy tiene también amplia mayoría femenina en los jueces. En la Suprema Corte todavía son 3 y 2 los hombres sobre las mujeres, en los tribunales es igual, y en los jueces de instancia y jueces de paz es el 60% son mujeres. Es decir, que el Uruguay va transitando hacia una paridad real. Lenguaje inclusivo, bueno, yo creo que no es un buen camino porque se está haciendo y que eso no está abonando a la buena causa. A mí me preocupa como cuando la buena causa feminista entra en excesos que la debilitan. ¿Por qué? Porque el idioma es una construcción histórica y no se puede inventar y decretar desde afuera y macarrónicamente impedir que se pueda escribir un texto literario o un texto jurídico. Si tenemos que poder cada vez, por los ciudadanos y ciudadanas que harán esto, sí, pero que siempre terminamos en una locura, ¿no? Porque no es así, porque además las expresiones genéricas son el resultado de una fonética. Entonces, que el Estado es hombre y la República es mujer. No, ni es hombre ni es mujer. No, son expresiones que fueron naciendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la libertad es hombre, es mujer, y el orden es lo contrario. Entonces, yo no ridiculizo esto, pero creo que tienen que entender que es imposible manejar un texto literario con calidad con todo este tipo de repeticiones y de reiteraciones. Y que además no es la causa del retraso histórico de la mujer el lenguaje, ni tampoco se va a resolver por la vía del lenguaje. Se va a resolver por la vía de la cultura, por la vía de la educación, por el acceso a los niveles de autoridad, fundamentalmente por la educación. En la época del Viejo Valle se crea la Universidad de Mujeres, ¿no? Uno dice, hoy una universidad de mujeres, pero qué cosa rara. En aquella época, ¿qué ocurría? Los padres no mandaban a las hijas a estudiar, porque la universidad era para los hombres, porque las mujeres estaban destinadas a otra profesión que era la del matrimonio. Y entonces se creó justamente una universidad femenina para que fuera la mujer. Así. ¿No? Marta, mi señora, es egresada de la Universidad de Mujeres, después también lo de profesor, y fue escrita también allí, trabajó muchos años. Y eso son los grandes mojones que fueron avanzando en la incorporación de la mujer a los planos altos de la sociedad, la educación, que fue lo que le dio esa fuerza. Entonces, nos parece que esta causa, como todas las causas, cuando se desborda el procedimiento, el medio termina descontrolando el fin. Entonces, y es lo que hoy pasa. En la Real Academia Española se planteó el tema por el gobierno actual y la Academia tiene una posición muy clara, también la tiene nuestra Academia actual y en general las academias, la tenemos todos los que de algún modo somos escribidores, porque no nos damos cuenta cómo se puede escribir de ese modo. ¿Cuál es su visión, doctor, sobre la salud en este país? De la salud, de lo que ha pasado con ACE y además de aquellas personas que, porque tenemos un caso que sucedió en la mañana de hoy aquí en Salto, que no pueden encontrar la medicación para sostener su vida y es quizás una medicación cara, depende de su vida, no la ampara el Fondo Nacional de Recursos y no tiene otra opción de en definitiva morirse. Mire, el tema de la salud sabemos que está hoy regulado por un sistema nacional integrado, como se ha señalado. Yo creo que se dio un paso más largo que la pierna. El Uruguay había dado un enorme avance en lo difícil, en lo caro, vamos a decir, ¿no? Con los centros de
IMAE de medicina especializada. O sea que lo caro, lo difícil, aquello que es difícil acceder para todo estaba igualitario. Eso estaba igualitario. El británico, el del Maciel, si era un tema de trasplante, si era un tema de trasplante óseo, si era un tema de cirugía cardíaca, eso era igualitario, desde hace muchos años. Que esa es la gran equidad, las cosas caras. A mi juicio, ahí es donde se debió seguir, las cosas caras, digamos, así como hoy es el tema oncológico, ¿no? el que más esfuerzo está. Y se armó una gran estructura administrativa que hoy intentó resolver algunas cosas y complicó otras. Y nos encontramos no solo con un formidable déficit, que está comprometiendo muchísimos servicios, sino que nos encontramos también con esas cosas, que están faltando recursos en ciertos lugares importantes, decisivos, diría yo, donde solo el recurso del Estado lo puede resolver. Y a la inversa los estamos manejando en otros lados. Se decía que los servicios de ASA iban a mejorar, es notorio que no mejoran, desgraciadamente. En algunos lugares sí, hay algunos hospitales mejores, otros peores, pero hay un descontrol administrativo que ya no lo discute nadie, porque es evidente, y ha quedado muy comprobado, totalmente comprobado, y hay irregularidades de todo tipo y de toda naturaleza. Entonces, lo de ASE no ha mejorado lo suficiente. Y a su vez, en el lado de la mutualista nos encontramos con que ha entrado mucha más gente, lo cual es bueno, pero tampoco los sistemas los han podido resolver con la facilidad de antes. Nos encontramos con ahora los famosos retrasos. Yo lo digo, cuando yo era diputado antes me venían a pedir una cosa, ayudarme a conseguir un teléfono, no me ayudas a tramitar más rápido la jubilación. Ahora me llaman y dicen, che, ¿no conoces antes la mutualista tal, la mutualista tal? Porque me dieron hora, guiando con un dolor bárbaro, tal y que cual, y me dan hora para el 22 de octubre. Le digo, bueno, sí. Bueno, entonces, quiere decir que este sistema lo que requiere es una revisión, un reajuste importante para adecuarlo a la realidad y para poder atender esas situaciones. Porque lo importante es esto, que es lo que se venía logrando, lo crítico, lo difícil, lo caro, eso es igualitario. Y ahora lo tenemos empeorado, lo tenemos con agujero. Doctor, A ver, aquí. ¿Piensa postularse para ser el próximo presidente de la República? hace 18 años que vengo diciendo que nunca más voy a ser candidato a presidente. Y en estos días, como he vuelto a este ruedo político, lo tengo que contestar más o menos unas 3 veces por día. Hoy usted está en la tercera, porque ya hoy a las 7 de la mañana una radio de Salto me lo preguntó. Así que yo estoy hoy liderando un grupo, aspirando a tener una gran bancada de lista. Estoy al servicio de todos ellos, si tengo que encabezar este grupo, voy a estar. Sí, y me parece que eso es lo más importante, honestamente les digo, ¿no? No es que no importe la presidencia, lo que sí digo es que a mí lo que me importa es un gobierno coalicionario, lo que me importa es tener una banca grande y fuerte. Así que eso es muy claro. Con su visión, ¿cuál podría llegar a ser un candidato para la presidencia del Partido Colorado? No me interesa hoy, honestamente. No me interesa hoy, creo que el Partido Colorado va a cinchar hacia adelante y ya está tirando hacia adelante sin la necesidad de definiciones de candidatura. Eso va a llegar a su tiempo. Nosotros, podrá ser alguno de nosotros, salvo el suscrito, como decía uno que estaba hablando, como yo, y podrá ser alguno de nosotros, podrá ser otro candidato que apoyemos, no lo sé hoy, pero vuelvo a decir, lo que hoy me motiva, lo que hoy me sacude es lo otro. La bandera, la causa del país y el tener un conjunto importante de legisladores que sea parte sustantiva de ese nuevo gobierno de coalición que sustituya a esta fracasada coalición. Doctor, ¿cuánto